Hay libros que marcan una época, y luego está Rebelión en la Granja. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que la historia más fascinante de este libro no está en sus páginas, sino en la lucha casi imposible para que viera la luz? Pues vamos a sumergirnos precisamente en eso, en la historia secreta de su creación. La mayoría conocemos la obra de George Orwell. Es un clásico, ¿verdad? Una alegoría brutal sobre cómo una revolución que empieza con un sueño de igualdad, bueno, pues acaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla de tiranía. Y si hay una frase que lo resume todo, es esta. Es que es perfecta. En una sola línea, Orwell condensa toda la hipocresía del poder y cómo los ideales más puros se pueden corromper por completo. Pero aquí viene lo interesante. Quizás la gran lección de Rebelión en la Granja no es solo la fábula en sí, sino lo que tuvo que pasar su autor, los obstáculos del mundo real que casi impiden que hoy podamos leerlo. Para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo y meternos de lleno en la controversia que rodeó su publicación. Y les adelanto que es una historia de rechazos, de silencios y de mucha presión política. Miren estos datos. Orwell termina el libro a finales de 1943, pero no se publica hasta agosto del 45, casi 2 años. Y durante ese tiempo, 4 editoriales distintas lo rechazan. Incluso estuvo a punto de publicarlo él mismo por su cuenta. La pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Qué tenía este libro para que nadie se atreviera a publicarlo? Pues bien, la respuesta no la vamos a encontrar en el mundo literario, sino en el tablero de ajedrez político de la época, en el delicadísimo clima de 1945. Hay que ponerse en situación. Plena Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido y la Unión Soviética de Stalin son aliados, y aliados fundamentales para derrotar a los nazis. En ese contexto se imaginan publicar una sátira tan directa y feroz contra tu aliado. Era, por decirlo suavemente, una muy mala idea. Políticamente era una bomba de relojería. El miedo era tal que uno de los editores que recibió el manuscrito hizo algo impensable. Fue a consultar al mismísimo Ministerio de Información del gobierno británico a ver qué le parecía. Y la respuesta del funcionario, bueno, no tiene desperdicio. Básicamente le vino a decir que la historia se parecía demasiado a la Unión Soviética y que, por favor, si la iba a publicar, que la casta dominante no fuesen los cerdos. Increíble. O sea, el problema no era la crítica al totalitarismo, sino que se pudiera ofender al aliado soviético. Este clima de miedo, de mejor no molestar, es lo que llevó a Orwell a reflexionar sobre la que para él era la mayor amenaza a la libertad de pensamiento. Y no era la censura impuesta por el gobierno. De hecho, aquí la historia se pone todavía más interesante. Orwell escribió un prólogo para el libro, un ensayo titulado La libertad de prensa. Pero fue censurado, no se descubrió hasta 1971. Y en ese texto perdido, Orwell explicaba por qué, en su opinión, estaban silenciando su obra. Y su argumento era demoledor. Decía que el verdadero peligro no venía de una ley que prohibiera libros. El peligro real era una especie de censura voluntaria, un acuerdo no escrito entre la élite intelectual y editorial para no decir ciertas cosas, para no molestar, para no desafiar las ideas dominantes. Es que lo dijo con una claridad meridiana. La censura más dañina era voluntaria. Los propios intelectuales, por cobardía o por conveniencia, se estaban callando. Estaban dejando que ideas y hechos incómodos simplemente no salieran a la luz, sin necesidad de que ningún gobierno lo ordenara. ¿Y por qué hacían esto? Pues porque en aquel momento, entre los círculos intelectuales británicos, se había instalado una ortodoxia prosoviética. Criticar a Stalin, el gran aliado contra Hitler, era algo que no se hacía. Era de mal gusto, te dejaba fuera del círculo de la gente bien pensante. Para Orwell, esto era una traición absoluta al deber de un intelectual. Porque como él mismo escribió, la libertad no es el derecho a decir lo que todos aplauden. La verdadera libertad es el derecho a decir precisamente lo que la gente no quiere oír. Las verdades incómodas. Y lo fascinante es que toda esta lucha por la libertad de prensa, por poder publicar su libro, conecta de forma directa con el mensaje profundo y universal de Rebelión en la Granja. Todo el que ha leído el libro recuerda esa escena final, ¿verdad? Cuando los demás animales miran por la ventana y ya no pueden distinguir quién es cerdo y quién es humano. Ahí está la clave. Orwell no estaba atacando solo a una ideología, estaba desnudando los mecanismos del poder, del control y de la explotación, que se repiten una y otra vez. Y la prueba irrefutable de que dio en el clavo es casi una ironía del destino. El libro acabó siendo prohibido en regímenes de todo tipo. Los regímenes comunistas lo prohibieron por considerarlo anticomunista, y muchos regímenes de derechas lo prohibieron por promover la revolución. Cada uno veía en el libro el reflejo de su enemigo, pero nunca el suyo propio.
Y por eso es tan importante, porque al final Rebelión en la Granja es una advertencia universal. Nos habla de cómo se manipula el lenguaje para controlar la verdad, de cómo los ideales más nobles se pueden pudrir desde dentro y sobre todo del peligro de concentrar el poder sin ningún tipo de control, da igual bajo qué bandera se haga. Por eso sigue siendo tan relevante hoy. Y toda esta historia, la de Orwell luchando contra la corriente, nos obliga a mirarnos al espejo, ¿no creen? Nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son las ortodoxias de nuestro tiempo? ¿Qué ideas hoy no se silencian con leyes, sino con ese acuerdo tácito de que es mejor no decirlas? La valiente batalla de Orwell, al final, es una invitación a que tengamos el coraje de pensar por nosotros mismos.